¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos acompañe semana con semana en este espacio de participación ciudadana. En esta ocasión vamos a platicar con otro candidato que está buscando una diputación local, de manera particular en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que pertenece a la zona de Gustavo A. Madero. Pero antes les doy lo que son las redes sociales. En Facebook estamos como ASTL.tv, en lo que es el Twitter es @ASTL_TV, y por supuesto nuestro portal, que es www.siyofuera.com.mx, y por supuesto la liga en la cual usted nos puede seguir en este programa totalmente en vivo, o bien si usted puede pasarle la voz a las personas que no tengan tiempo porque está en el trabajo, en la escuela, está haciendo alguna otra actividad, seguramente en la tarde ya tiene el programa grabado. Estamos en www.astl.tv. ¿Cómo van lo que es el proceso electoral? Hoy es el último día que se pueden hacer campañas de manera oficial, y recuérdelo, el próximo domingo 7 de junio es la jornada electoral, una jornada muy importante en la cual pues vamos a elegir a nivel nacional congresos estatales, todo el Congreso de la Unión, hablando de las diputaciones, 9 gubernaturas, aparte son 16 jefaturas delegacionales, y por supuesto todo lo que es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En esta ocasión, Alan Adame, que es el candidato del Partido Acción Nacional, que está buscando una curul, una diputación local por el distrito número 7, que les digo que es de Gustavo A. Madero. ¿Cómo estás, Alan? Querido Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos sigue por ASTL.tv. Y pues es un honor estar aquí esta tarde contigo, platicando con tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, a ver, ¿cuántos días llevas de campaña? Pues mira, ya hoy cumplimos los 45 días de campaña. Ajá. Como sabes, pues se redujo, hubo una reforma política donde los tiempos de campaña se redujeron. Sí. Los candidatos locales tenemos 45 días para hacer campaña, y los candidatos a diputados federales 60 días. Así que hoy terminamos de manera simultánea, tanto federales como locales, y también quienes busquen tanto jefaturas delegacionales o presidencias municipales. De acuerdo. A ver, tradicionalmente Gustavo Madero, o en los últimos años, por lo menos desde 1997, se ha caracterizado por estar pintada de amarillo, es decir, por el PRD, por las jefaturas delegacionales, por muchas diputaciones, que sí ha habido, por supuesto, diputaciones tanto federales como locales del Partido Acción Nacional, pero no ha sido la constante. Sin embargo, en esta ocasión llama la atención que pues nadie se imaginaba, empezando por el PRD, que un candidato iba a tomar fuerza en Gustavo Madero, y que todo parece, digo, eso yo sé que tú a no lo vas a decir, pero yo sí lo voy a decir. La verdad es de que pues la tendencia y lo que hemos visto en las calles es de que todo parece que vas a ganar. Por supuesto, mira, te agradezco mucho que me digas eso. Desde luego es un aliciente, y yo le compartiría a tu auditorio que, bueno, pues en Gustavo Madero, como en el Distrito Federal, vivimos una situación muy compleja. Habría que hacer un diagnóstico, ¿no?, y saber sobre qué territorio estamos hablando. Sí. La Ciudad de México es la entidad con mayor corrupción. Vivimos también un nivel de inseguridad nunca antes visto, cerca de 2.2 millones de delitos al año, y las autoridades no solo pues no reconocen la realidad, sino que la niegan. Como tú sabes, bueno, de entrada, por ejemplo, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señala que en la ciudad no hay narcotráfico. Eso habla de la disociación total en la que él vive el jefe de gobierno, porque basta con que camine las calles de la ciudad, y en particular las de Gustavo Madero, para darse cuenta que, por ejemplo, el tema del narcomenudeo pues no solo abunda, sino que verdaderamente ha dañado y ha permeado en todas las colonias de nuestra demarcación. Te diría también que tenemos problemas muy graves de servicios públicos, como puede ser, por ejemplo, el agua. Hay un desabasto muy importante de agua en Gustavo Madero. Tenemos también problemas de alumbrado de manera generalizada, y así te podría continuar señalando un poco qué problemas enfrentamos. Pero regresando al punto de partida de lo que me mencionabas, la campaña que hemos hecho a lo largo de estos 45 días ha estado enfocada a visitar puerta por puerta, ir a platicar con el ciudadano, ir a convencerlo, pero más que eso también escucharlo. Y con base en la escucha es que puedes identificar los problemas. Y yo creo que si nos ha posicionado esta campaña ha sido precisamente por esa labor, y pues me da mucho gusto que me digas que a prácticamente 4 días del día de la elección,
pues estamos posicionados para no solo ganar el distrito, sino reposicionar la situación de Gustavo Madero de cara al futuro. Fíjate que también me llama la atención el siguiente punto. Yo he tenido la oportunidad de platicar a lo largo de muchos años con candidatos de los diferentes partidos políticos, inclusive ya cuando llegan son diputados, senadores o son jefes delegacionales, pero pocas veces me topo con algún candidato que me diga y que me compruebe, sobre todo, no solamente que me diga, porque todo el mundo me puede decir lo que guste ni mande, sí, pero cuando me dice y cuando me comprueba que ha saludado de mano a una cantidad impresionante de personas, la verdad es que me sorprende. Fíjate que nada más como antecedente, yo recuerdo a Diego Fernández de Ceballos cuando fue su cierre de campaña como candidato a la presidencia de la República. Bueno, tengo entendido que hasta lo tuvieron que curar porque creo que hasta le hinchó la mano de tantas personas que saludó ese día en el cierre de campaña. Así es. Pues ¿cuántas mira, llevas? Yo les quiero compartir que también hemos tratado de innovar en algunas cuestiones en la campaña. Una de ellas, por ejemplo, es que llevo una contabilización de las personas que yo pues, puedo saludar o puedo tener un acercamiento, platicar con ellos. Y al día de hoy te puedo hacer un corte de caja de más de 12,000 personas que he podido yo saludar personalmente y con quienes he platicado. El número exacto ya lo perdí porque sobre todo va vinculado a mis tarjetas de presentación. Y el día de hoy ya me terminé las tarjetas de presentación que mandé a hacer. ¿Que eran cuántas? Que eran 12,000. 12,000. Entonces, desde hace prácticamente 5 días, las personas que he saludado adicionales ya no las tengo contabilizadas. Me terminé las 12,000 y pues más 5 días, así que por ahí está el número. Pero eso habla del tipo de campaña que hacemos. Sí. Yo creo que no hay mejor campaña que ir, presentarse personalmente, porque luego es muy común que te dicen: oye, pues yo veo a los candidatos en la fotografía, en la lona, en el póster, en la calle, pero nunca tengo posibilidad de platicar con él y de externarle cuáles son mis necesidades. Y en este caso lo estamos tratando de romper ese estigma del político alejado y más bien que nos perciban, no como el político, sino como el ciudadano, como el vecino. Claro. Y que eso pues verdaderamente transforme la percepción que tienen y la visión del político ordinario. Efectivamente. Oye, ¿qué te dicen las señoras? Sobre todo, estamos hablando de las señoras que te encuentras en los mercados, has tenido la oportunidad de ir a varios mercados. Así es. ¿Cuál es la primera impresión que se llevan las señoras? ¿Qué es lo que te dicen? Y al final, ¿cómo se van? Pues mira, te puedo decir, esta es mi segunda campaña, y a diferencia de la campaña anterior, hay un profundo desencanto. Sí. Hay una crítica recurrente a todos los partidos políticos, ya no perciben diferencias entre ningún partido, ven a todos como iguales. Sí. Y te lo dice la gente: oye, pues mira, qué bueno que vienes, pero hay ese viso como de un poco de desencanto, te decía, de desilusión, pero también de pues esta incredulidad hacia lo que uno pueda ofrecer como político. Claro. Esa es de entrada recurrente la opinión que tengo y que recibo. Justamente creo que la cura ante esta situación de desencanto es que perciban que hay gente joven, que hay sangre nueva en la política, cosa que tú mencionabas al principio, un poco romper esa dinámica también de los políticos ya encumbrados, el viejo político, el dinosaurio, y que vean que hay gente joven, que tiene sangre nueva, que tiene entusiasmo por trabajar, y que a lo mejor tiene también la capacidad para hacerlo, sin menospreciar a nadie, pues sin menospreciar a las personas de mayor edad, pero sí es importante, creo yo, que lleguen gente joven, porque de una u otra manera garantiza por lo menos responsabilidad, por lo menos ganas de trabajar y honestidad, eso también. Claro, fíjate que alguna vez tenía la oportunidad de platicar con un muy buen amigo que es José Luis Beato, el cual le mando un saludo, que es el presidente de Coparmex Distrito Federal, y decía y lo decía bien, una característica que debe tener el político actual, sobre todo los que quieren ser diputados, tanto locales como federales, es juventud, porque decía, tienen que hacer una gran cantidad de reformas, deben tener reuniones, deben de tener un día bastante ajetreado y se necesita mucha energía, ¿no? Así es. Sí, fíjate que también me hiciste que me recordara a un panista, la verdad muy distinguido en el PAN, que era Carlos Castillo Peraza, que decía que pues él no quería que el PAN estuviera lleno de jóvenes promesas que después se hicieran viejos, y decía una grosería, ¿no? Yo espero no ser un viejo en el futuro como los que él consideraba, sino que verdaderamente la juventud pueda empujar y pueda cambiar pues la percepción y la política, no nada más la percepción de la política, sino la política de fondo.
como lo han hecho, por ejemplo, las mujeres. Te puedo decir que desde que se establecieron cuotas de género para que hubiera mujeres tanto en las candidaturas como en los cargos públicos, sí ha habido una modificación en la vida política. Y yo lo digo mucho, ¿no? O sea, mientras más mujeres participan en política, lo que cambia es la política, no las mujeres. Así que lo mismo ocurre con el tema de jóvenes. Si ustedes se fijan, hay realmente pocos candidatos jóvenes, pocas propuestas que hoy estemos viendo en la calle, y sin duda alguna eso también, si de tener políticos jóvenes, pues también habrá acciones de gobierno que se transformen. Por ejemplo, es muy importante que ahora se profundice el gobierno electrónico. Ya si nos vamos a hablar un poco de propuestas puntuales, el gobierno electrónico, como precisamente creo que ustedes tienen una gran plataforma de internet, pues nos estamos dando cuenta que los medios electrónicos funcionan y funcionan muy bien, muy eficientemente. Puede uno prender su computadora y conectarse, estar informado desde su oficina, desde su casa, y de la misma manera debería de ser el gobierno, por ejemplo. Facilitar la vida para que uno pueda exigir alguna solución, por ejemplo, desde la poda del árbol, desde el bacheo o la banqueta, por ejemplo, que te hagan la reparación de la banqueta desde internet. Y eso yo creo que quizá los políticos jóvenes sí lo tienen en mente y lo queremos promover, ¿no? De acuerdo. Estoy viendo aquí algún folleto que dice, te propongo, y bueno, vienen algunos puntos. A ver, ¿nos puedes regalar por lo menos algunos de los puntos y compartirlos con el auditorio? Con todo gusto. Mira, de entrada yo dividiría o te señalaría 5 de las principales propuestas que yo quiero promover, y si quieres profundizamos en algunas. A ver. La primera, que pueda bajar el predial, el agua y la luz. En los últimos años, particularmente desde el gobierno de Ebrard en la Ciudad de México, y hubo una modificación en la política de cómo se determinaba el valor del catastro. Y esto se hizo con fotografías satelitales. Entonces tomaron fotografías de las propiedades de los inmuebles y, pues desgraciadamente, una foto tomada desde las alturas no te dice si el techo que tienes en tu casa es una losa, o es un techo de lámina, o es un techo de lona. Claro. Y pues lo que hizo el gobierno es agarró parejo. Determinó que, por ejemplo, si el techo de tu patio era de lámina, pues consideró como si fuera una losa completa, y no solo eso, sino que tuviera 1 o 2 pisos encima. Y por ende se elevó el costo del predial. Y te puedo comentar que ahora que hemos estado haciendo esta labor de ir a tocar puertas, pues me he encontrado muchísimos casos, muchísimos. Pero personas que pagaban 200 o 300 pesos de predial, ahora pagan 7,000, 8,000 pesos. Esos, no nada más en colonias, pues podríamos decir clase media, sino en colonias verdaderamente de escasos recursos, como tenemos muchas en Gustavo Madero, por cierto, ¿no? Pero esa es una historia recurrente. Entonces, una de las principales propuestas es que baje el predial, el agua y la luz. El agua es la misma historia. Es la Asamblea Legislativa la que aprueba año tras año la ley de ingresos y determina ahí las tarifas. Por supuesto que podemos incidir, y un detalle muy importante es que la próxima Asamblea Legislativa ya no va a tener la misma conformación que la legislatura actual. ¿Cómo va a estar? Porque va a haber división, naturalmente, por los partidos de izquierda, y hay nuevos jugadores, ya hay nuevos partidos. Y entonces, por Morena, ¿no? Por Morena, sobre todo. Entonces ya no va a tener el PRD la mayoría de la Asamblea, y eso es un elemento muy positivo, porque entonces podremos incidir para empezar a cambiar las cosas en la ciudad, como precisamente el predial y el agua. Una segunda propuesta que quiero compartirle a tu auditorio es el que podamos darle vuelta atrás, que le digamos adiós al doble Hoy No Circula. Y de hecho, incluso al programa Hoy No Circula, porque tiene 25 años de existencia. No sé si recuerdan aquella administración de Camacho Solís por ahí, en donde comenzaron con estas políticas, y la verdad es que a 25 años de distancia, lo único que han generado es que el número de vehículos en la ciudad se haya triplicado. Y que además sean con vehículos contaminantes, no vehículos nuevos. ¿Por qué? Porque las personas de escasos recursos pues no se van a comprar un vehículo nuevo, un auto nuevo, sino que van a tener que recurrir a la compra de otro vehículo, pues a lo mejor usado, con ciertos años de antigüedad, que contamina, para circular el día que ya no circula el coche principal. Entonces eso ha fomentado que tengamos más vehículos en la ciudad, que cada día sea más difícil transitar por la ciudad, y que la contaminación no disminuya. Tan es así que de manera permanente, año tras año, tenemos por lo menos 155 días con mala calidad del aire en la Ciudad de México. Por eso yo lo promuevo, o yo estoy proponiendo que se modifique el programa Hoy No Circula, para que ya no tengas ni siquiera que ir al verificentro a tener que pagar el salto, como se le conoce, para que si quieres tener que tu vehículo que circule por lo menos la mayoría de los días de la semana, pues tienes que pagar de 500 pesos para arriba. Y lo que estoy proponiendo es un esquema de convertidores catalíticos gratuitos. Es decir, que los vehículos, para que con eso sí combatamos la contaminación, vehículos que puedan circular
tengan estos sistemas que son ecológicos, verdaderamente ecológicos, para disminuir la contaminación y que se les permita el libre tránsito. Una tercera propuesta que me gustaría compartir al auditorio es que el metro regrese a 3 pesos. Esta es una... Ojalá. Parecería broma, ¿no? Y mucha gente me lo cuestiona, me dice, ¿cómo le vas a hacer para que el metro regrese? Pues muy sencillo, con la misma manera con la que lo aumentaron. Hagamos una consulta popular en el metro y preguntémosle a la gente, a los usuarios, si están o no están de acuerdo en que a 2 años prácticamente de distancia del aumento en la tarifa del metro, si consideran que ha mejorado el servicio. La realidad pues es que tenemos más ambulantes en el metro. La realidad es que tenemos muchas más fallas en el metro ahora por cortes eléctricos, por suspensiones del servicio, por incendio hasta de llantas, y ahora tenemos la gracia de choques como el que tú mencionas en Oceanía. Y pues la verdad es increíble, es inverosímil la respuesta del gobierno de decirnos fue un error humano. Pues yo no sé si estos señores que hoy encabezan el metro y el gobierno de la ciudad tienen presente que desde el año 79 el metro funciona prácticamente de manera automática. ¿Para qué? Pues como todos los metros del mundo modernos, ¿no? En los países modernos, se mida la distancia entre trenes. Entonces, ese cuento de que fue un error humano por el que hubo una aproximación, eso no se lo creemos, definitivamente en el PAN. Y el posicionamiento es, esto se debe, como ya lo señalan los mismos trabajadores del metro, a fallas en el mantenimiento del sistema. Entonces, evidentemente, la captación de recursos no se ha ido para la modernización del metro, no se ha ido para las mejoras del metro, sino han terminado seguramente en los bolsillos o en las campañas que estamos viendo hoy del PRD en la Ciudad de México, junto con la línea 12, por cierto. Entonces, pues preguntémosle a la gente por qué no le quitamos el miedo a Miguel Ángel Mancera para preguntarle a la gente si quiere o no quiere que baje el metro, y seguramente vamos a encontrar una respuesta contundente. Muy bien, estamos platicando con Alan Adame, que es el candidato del Partido Acción Nacional en el Distrito 7 local, que quiere ser diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a la primera pausa, pero antes de la pausa, ¿cuáles son tus redes sociales? Por supuesto, para que estemos en comunicación, mi Twitter es @Alan_Adame, @Alan_Adame, y mi Facebook es Alan Adame MX. Muy bien, regresamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bien, ya estamos aquí de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con Alan Adame, que es el candidato del Partido Acción Nacional en el Distrito 7 local. Él quiere ser diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Nos está compartiendo algunas de sus propuestas. Oye, Alan, por cierto, ¿cuántos años tienes? Tengo 33 años. ¿Soltero o casado? No, soltero. ¿Soltero? Sí. Oye, ¿qué te dicen tus papás?
Pues mira, hermanos, en la familia. Ajá. La verdad es que yo soy la oveja negra de la familia, porque No me digas. soy el único que está en política. Entonces, de hecho, me preguntan así en la familia, oye, ¿tú qué haces ahí? ¿No? ¿Por Ajá. qué te gusta andar en la grilla? Porque, La así grilla, dicen, ¿no? sí. En la grilla. Y pues mira, esto yo lo tengo de vocación. A Sí. mí desde niño siempre me ha apasionado la política. De hecho, te podría contar que desde chiquito me encantaba oír noticiarios, por ejemplo, estaba Ajá. pendiente de las noticias. Yo era seguidor de Gutiérrez Vivó, Ujú. que pues me parece una desgracia que hoy ya no esté en los medios. Sí, por vigente. supuesto. Pero bueno, él era un hombre muy crítico, ¿no? Y yo creo que un referente para muchos otros medios de comunicación, Sí, muy claro. innovador. Pero yo lo seguía y me gustaba precisamente la crítica. Ujú. Entonces, pues así fue como me empezó a nacer este tema. Y ya después, cuando cumplí los 18 años, pues tomé la decisión y dije, me gusta la política y con quién me identifico un poquito más. Y pues vi que con el PAN, por el tema pues de los 4 principios principales que tiene el partido, ¿no? Principios de doctrina, se les Ujú. llaman. Es el respeto a la dignidad de las personas. Ujú. El segundo es el bien común. Ujú. El tercero es la solidaridad, ¿no? Que quiere decir que, bueno, pues hay que respaldarnos, hay que apoyarnos todos. Sí. Y el tercero, la subsidiariedad, que es un poco, para resumirlo, pues como el no le des a la gente el pescado, sino enséñale a pescar. Sí, por Ese es el supuesto. principio básico de la subsidiariedad. Y yo creo que hacia allá debería de ir la política, por ejemplo, social en la Ujú. Ciudad de México. El auditor ha de recordar que cuando llegó López Obrador al gobierno, Ajá. inició este programa de apoyo a adultos mayores. Claro. Qué bueno que lo hizo, porque a final de cuentas pues es un apoyo de los mismos impuestos, de ahí salen los recursos, Ujú. para la gente que más lo necesita. Pero también habría que recordar que desde hace 10 años, ya transcurrieron 10 años de ese momento, Ujú. y a la fecha, pues la pobreza en la Ciudad de México no solo no disminuyó, sino que ha aumentado. Sí. Y pues eso te habla de si la política social, o si se le puede llamar así, más bien yo diría la entrega de dádivas, Ujú. pues ha funcionado para sacar a la gente de la pobreza. Y pues el hecho es que no. La realidad es que para lo único que ha servido es para la compra de conciencias y para la compra de votos. Es lo que hoy estamos viviendo en la calle, por ejemplo, con la entrega de despensas, como cínicamente, después de que salían reportajes por ahí en algunos medios, en la delegación Cuauhtémoc, Ujú. pues encontraron en un deportivo de la delegación Sí. 75,000 despensas. Ujú. Yo creo que la mayoría de nosotros lo recordamos. Ujú. Lo mismo se vive en todas las delegaciones. La misma entrega de pintura, por ejemplo, para las casas, la reparación de banquetas, la entrega de bultos de cemento, Sí. los tinacos. ¿Sabes de qué me está dando risa? ¿De qué? Porque en Gustavo Madero están entregando estas alarmas vecinales. Ah, sí, así es. También Curiosamente, ¿no? Curiosamente en Ajá. periodo electoral. Sí. Y además, curiosamente, cuando tú vas a tramitarlo, lo primero que te dicen es, necesitamos las credenciales de elector de los de tu casa, pero Sí. además de 5 casas más. Ajá. Entonces, así operan. Es la Ajá. realidad de lo que vivimos en la ciudad. Así opera la política social en la Ciudad de México, Ujú. que no tiene absolutamente ningún pues incentivo precisamente para la superación de la pobreza, sino más bien está enfocada a mantenerla y a lucrar con la necesidad de la gente. Muy bien. A ver, hablando ya de lo que es el distrito que te corresponde, estamos hablando, ¿qué colonias, por lo menos, cuáles son las más importantes o de dónde a dónde es ese distrito que te toca? El Distrito 7 en este proceso electoral se modificó, se Sí. hizo un poco más amplio. Ujú. Y abarca desde la colonia Defensores de la República, si trazáramos un rectángulo, ¿no? Ujú. El lado oriente sería Aragón, primera sección, Sí. San Juan de Aragón, primera sección. La parte poniente sería la colonia Defensores de la República y Panamericana. La franja sur sería Río Consulado y la franja norte sería Cantera y San Juan de Aragón. Es decir, toda la parte justamente donde termina la Basílica de Guadalupe, De acuerdo. sería la franja norte. Ujú. Entonces quiere decir que es un distrito grande, es un distrito amplio. A lo que voy es que se modificó en este proceso electoral porque pues mucha población de esta zona se ha ido del distrito, pues porque seguramente son gente joven que prefirió cambiar su domicilio ahora para vivir en la Benito Juárez, por ejemplo, en Miguel Ujú. Hidalgo. Ha habido una migración. Entonces, para cubrir esa faltante de población, Ujú. se incluyó esta parte que te menciono, por ejemplo, de San Juan de Aragón, primera sección, Ajá. y también de otras colonias como Gertrudis Sánchez y Nueva Tenochtitlán. Así que tenemos un abanico que es muy curioso porque además es muy plural el distrito. Tenemos zonas de ingreso medio como puede ser la Industrial, la Estrella, Ujú. Guadalupe Tepeyac, por ejemplo, Sí. o Tepeyac Insurgentes. Ujú. Incluso Tepeyac Insurgentes, el valor de uso de suelo es similar al de Lindavista, pero también tenemos zonas pues de colonias populares
o de asentamientos irregulares, como todos los que están alrededor del Gran Canal. Claro. Así que bueno, pues tenemos un poco de todo en nuestro distrito, pero eso es lo principal, y hasta de broma yo lo digo, es que tenemos el mejor distrito, porque tan es así que hasta la Virgen se apareció en nuestro distrito. Sí, ¿verdad? Oye, fíjate que inclusive lo comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? A veces los políticos, y hablo de todos los partidos políticos, no hacen conciencia de lo que es la Basílica de Guadalupe, más allá de la creencia religiosa, pero es inclusive en términos turísticos. Imagínense qué atractivo tener en un recinto que es el más visitado, según inclusive cifras del mismo Vaticano, más visitado que Ciudad del Vaticano. Son más de 20 millones de peregrinos que llegan al año. 20 millones de personas que tienen que atender la Basílica de Guadalupe, y que obviamente la Basílica como recinto no se da abasto. Debe tener, pues obviamente, el apoyo de las autoridades del Distrito Federal, las autoridades delegacionales, de los negocios que tienen que estar alrededor, y obviamente la misma seguridad que tiene que haber para todas estas personas. ¿Has pensado en eso también? Sí, por supuesto. Mira, la Basílica de Guadalupe es el gran ícono de la falta de visión en la delegación Gustavo Amadero. Como tú dices, recibe 20 millones de personas, de visitantes al año. Sí. La Basílica de San Pedro, que es el segundo recinto religioso que más personas recibe, e incluso con el Papa actual, que es el más popular de la historia, sí, es decir, que más visitantes atrae al Vaticano, recibe 6 millones. No hay punto de comparación entre pues el volumen de personas que van a una y otra basílica. Claro. Pero la realidad es que aquí ese flujo de personas se desaprovecha para el comercio formal. Más bien se centra en la informalidad, porque ahí se beneficia al ambulantaje, se beneficia incluso hasta la delincuencia. Y te podría decir, uno de los más claros ejemplos de la falta de visión es que en el perímetro de la Basílica de Guadalupe no hay un solo estacionamiento para autobuses de turistas, por ejemplo. No hay un solo hotel mínimamente de 4 estrellas, mínimo. Tenemos puros moteles, tenemos una zona roja alrededor, tenemos la basílica llena alrededor, tristemente, de prostitución, porque se está fomentando la prostitución demasiado, a unas cuantas cuadras, y tenemos muchísima delincuencia. Entonces, y un desorden, porque pues también no hay instalaciones adecuadas para los peregrinos que vienen de otras entidades del país. Existía, yo creo que tú lo vas a recordar como vecino de Gustavo Amadero, en la Casa del Peregrino. La Casa del Peregrino era una institución, era un espacio de organizaciones de la sociedad civil para ayudar a los peregrinos que venían de otras entidades, por lo menos para pernoctar un día, para poder tener alimento, para pues acudir a instalaciones sanitarias, pero desafortunadamente la delegación en la gestión actual, dicho sea de paso perredista, decidió de buenas a primeras cerrar ese espacio. Hoy los peregrinos ya no tienen a dónde llegar, y entonces pues el desorden es todavía mayor. Pero como te digo, hay un dejo de maltrato hacia la Basílica de Guadalupe. Esa es la realidad, y pues yo espero como diputado poder ser un contrapeso y un portavoz de la comunidad, porque además los vecinos de las colonias exigen que la delegación tome cartas en el asunto y se mejore el entorno de la basílica. Sí, fíjate que eso es muy interesante lo que mencionas, porque sí son demasiado lo que son, le llaman hoteles de paso, los que se encuentran ahí. Has tenido inclusive también contacto, precisamente por eso y por otros temas, también con empresarios de la zona, de las diferentes cámaras. ¿Qué es lo que te dicen en cuanto a transformar todo ese entorno que, imagínate, tendría que ser de primer mundo? Así es. Mira, la principal propuesta que yo quisiera llevar a la Asamblea es generar un plan parcial de desarrollo para la zona de la Basílica. Es decir, que se contemple a la zona de la Basílica y a su periferia como una zona de desarrollo económico. ¿Para qué? Para detonar ahí comercio formal, para detonar ahí desde los pequeños hasta los medianos restaurantes, por ejemplo, tener, como te dije, infraestructura hotelera, tener servicios pues para el turismo, y desafortunadamente esa visión no se tiene el día de hoy. Un plan parcial, por supuesto, que solucionaría el tema. Y hay otro punto importante a destacar. El gobierno del Distrito Federal ya tiene un plan para construir la línea 7 del Metrobús por Calzada de Guadalupe y Calzada de los Misterios. De por sí esta zona es conflictiva en materia vial, ya es prácticamente intransitable. Es una pésima noticia. Y por ejemplo la construcción de la línea 6 del Metrobús, que va por todo Montevideo, que cruza la Basílica y continúa por San Juan de Aragón, pues ha sido uno de los grandes inconvenientes para los vecinos de la zona.
Porque lejos de estar contentos con una obra como esta, claro, el principal señalamiento es que no se escuchó a los vecinos. Esperemos que en la construcción de la línea 7 el gobierno del DF tenga la sensibilidad suficiente para acercarse con los vecinos y preguntarles si están o no están de acuerdo con el proyecto. Lo principal, la principal preocupación es que el Metrobús es un proyecto que está vinculado con el derribo de árboles. Y el ejemplo más claro es la zona de Tlatelolco. Oye, aparte de la calzada de Guadalupe, ¿dónde están los árboles? Así es, derribaron una cantidad brutal de árboles, sí, y fue gracias a amparos que promovieron los mismos vecinos que se detuvo el derribo de árboles, y pues este remozamiento del tramo en calzada de Guadalupe, que actualmente ya está vigente, ya se aperturó, se paró. Pero si no se hubiera continuado, y yo creo que la mayoría de los televidentes que nos siguen recordarán que calzada de Guadalupe es un espacio lleno de jacarandas, por ejemplo, de pinos, de árboles que se han dado y se han dado bastante bien en la zona, pero desafortunadamente la delegación de un plumazo ha decidido tirarlos, junto con el gobierno del Distrito Federal, con la construcción del Metrobús. Claro. Así es que, pues de ser diputado, uno de los principales temas que estaré yo peleando, discutiendo y llevando a la Asamblea Legislativa será que también se escuche la voz de los vecinos en la construcción de proyectos como este, precisamente del Metrobús en la línea 7. Claro. A ver, otro tema también importante que le interesa seguramente sobre todo a los vecinos que viven en esa parte norte del Distrito Federal es la falta de seguridad que hay en muchos espacios. De manera particular me estoy refiriendo a las instituciones educativas, tanto lo que es la zona de Lindavista, la zona de la Villa, es una de las zonas más prolíferas en cuanto a instituciones educativas públicas, pero yo creo que de las privadas es un número impresionante que hay en la zona. A ver, Alan, yo he escuchado que han aumentado los asaltos a los estudiantes, inclusive se habla de algunos secuestros. Así es. ¿Qué tienes que decirnos al respecto? Pues mira, justamente la semana pasada en el Colegio Guadalupe secuestraron a 2 chicas, a dos estudiantes. Y eso es reflejo de lo que estamos viviendo en Gustavo Madero. Nadie mejor que quienes vivimos en la delegación sabemos cómo está la delincuencia, cómo está operando y dónde está operando. Hay un incremento, por ejemplo, en el robo a casa habitación. Sí. Y se ha utilizado, pues a raíz de que conocen los delincuentes del entorno, saben que hay muchísimo adulto mayor en la delegación, sí, y se han aprovechado de esa circunstancia. Por otro lado, tú me hablas de las escuelas. Tenemos más de 150 escuelas en la delegación, la mayor parte concentrada en esta zona de Lindavista, de la Industrial y en la periferia también de la Basílica de Guadalupe. Y eso pues mete presión a todo el tema de vial, por ejemplo, al urbanismo de la zona, por una saturación en horarios pico. De hecho es que en Lindavista, por ejemplo, ya no se puede circular, y ahora con la construcción del Metrobús precisamente se ha complicado y se va a complicar más la situación. Entonces, mientras se sigan haciendo estos cuellos de botella por políticas mal ejecutadas, mal planeadas, pues vamos a tener un entorno cada vez más complicado. Claro. La muestra, también te podría decir, es Eduardo Molina. La avenida Eduardo Molina era una avenida de 5 carriles en cada uno de sus lados. Actualmente está reducido a 2 carriles, porque los demás espacios los ocupa el Metrobús y una ciclovía, que qué bueno que existen ciclovías en la ciudad, pero desafortunadamente es una ciclovía sin ningún uso. Podría yo invitar a la gente que nos está siguiendo a que vayamos a hacer un recorrido y que contabilicemos cuántas personas utilizan una bicicleta en ese espacio por hora, y nos vamos a dar cuenta que está prácticamente muerto. Yo he visto que para lo que sirve la ciclovía es para que la gente salga corriendo por ahí, pero no para el uso de las bicicletas. Así que pues no podemos tampoco permitir que se sigan asfixiando las vialidades en la Ciudad de México. Y este es uno de los claros ejemplos. Por supuesto que el tema educativo va vinculado a la movilidad y se tiene que diseñar una política específica. Pero como tú dices, tenemos una zona muy congestionada en materia de centros escolares, pero con muy pocas soluciones al respecto. ¿Qué le dices a los padres de familia que te están escuchando y que te están viendo en este momento, sobre todo los que viven precisamente en esa zona, porque pues somos padres de familia, que estamos preocupados por la seguridad de nuestros hijos, pues los que están un poco ya más grandes, que se regresan solos a casa, los que se van solos a la escuela, pues nos quedamos, como se dice vulgarmente, con el Jesús en la boca, ¿no? Sí. Mira, yo recuerdo, y lo platicaba también con los vecinos hace unos días en una reunión, que cuando pues yo tenía por ahí de 10 años, pues era muy sencillo salirte a la calle a jugar fútbol, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? Con tus amiguitos de la cuadra, y podía darte la noche y seguir jugando fuera de tu casa.
Yo les pregunto si el día de hoy podemos permitir que nuestros hijos salgan a jugar a la calle a las 7, 8 de la noche. Es más, ni siquiera a plena luz del día ya se permite. Claro. Yo le diría sobre todo a los padres de familia, que a mí me interesa hacer cumplir pues estos proyectos que ha tenido el gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, los cuadrantes de seguridad pública, que deberían de tener por colonia 2 patrullas como mínimo, y tener elementos de pie tierra, es decir, policías que se encuentren caminando, haciendo rondines en nuestras colonias. Eso no ocurre, por supuesto que no ocurre. A lo más es que llegamos a una triste patrulla y ni siquiera los elementos policíacos que debemos de tener. Sí. Y si encima de eso le echamos que los mismos policías son amiguitos de los delincuentes, son amigos de las ratas y que además saben dónde viven y van a pasar y cobran por darles protección, pues estamos en el peor de los mundos. Eso es lo que estamos viviendo en nuestras colonias. Así que, desde luego, uno de los principales temas que me interesa procurar es que la seguridad pública se transforme. ¿Cómo? Con los elementos necesarios que debemos de tener en nuestras calles, pero además con buenos elementos, que estén evaluados, que estén permanentemente rotándose, porque también no es sano tener policías que estén muchísimo tiempo en una misma zona, claro, porque generan estos vínculos con la delincuencia. Así que hay que generar rotación, pero siempre es importante también tener policías muy comunicados con la sociedad. Yo celebro que haya reuniones, por ejemplo, permanentes con los vecinos en materia de seguridad para ir viendo qué avances se tienen, en dónde falta poner más atención, y eso es algo que yo quiero fomentar. Muy bien. Eso es lo que yo te diría, por ejemplo, dirigido a padres en materia de seguridad pública. De acuerdo. Estamos platicando con Alan Adame, que es el candidato del Partido Acción Nacional del Distrito 7 local, quiere ser diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Voy a la última pausa, aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, ya estamos aquí de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público. Recuerden, estamos en la liga www.astl.tv platicando con Alan Adame, candidato del Partido Acción Nacional del Distrito 7 local, va para diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por favor, vaya a votar este domingo 7 de junio. Se está quejando, usted se queja de los políticos del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos, los critica. Qué bueno que los critique, qué bueno que los señale, pero ¿sabe qué? Nuestra obligación es ir a votar. Fíjate que inclusive yo platicando con un taxista me decía muy convencido, me decía, ¿sabe qué, joven? Yo sí voy a ir a anular mi voto. Y le digo, oiga, ¿sabe qué es lo que está usted ocasionando? Le digo, que gane el que no quiere que gane. Dice, ¿pero cómo es eso? Le digo, sí, es muy sencillo. Le digo, nuestro sistema democrático inclusive da para que si así voten 2 personas,
Si esos 2 votos le dan para el que no queremos que gane, ese va a quedar. Así es. Porque así es el sistema. Así es. Sí, es muy fácil de explicar. Es decir, si hay 100 votos en una urna, se sacan los que son nulos, es decir, suponiendo que 50 sean votos nulos y el otro 50 sí están distribuidos para partidos políticos. La legislación lo que dice es, vámonos a la votación efectiva, es decir, quítale los votos nulos y ahora sí repartamos todos los cargos de acuerdo a la votación. Es decir, el voto nulo, sinceramente, al político no le representa ni un voto de castigo, ni una señal pública de no te creemos, ¿no? Para nada, al contrario, el sistema como funciona, lo único que hace es elimino los votos nulos, los saco del conteo y me enfoco en los que realmente quedaron y por los cuales se externaron. Es decir, el caso que tú mencionas, si de 100 se anularan 98 y quedaran 2, esos 2 definirían quién sería el gobernante. Sí. Así que no se dejen ir por el argumento de que vamos a anular el voto y eso va a funcionar. Al contrario, termina beneficiando a los que movilizan, a los que compran el voto, a los que dan la despensa. Esos mecanismos desafortunadamente siguen prevaleciendo. Lo que hay que hacer es salir a votar, informarse y pues tristemente a lo mejor votar por el menos peor, ¿no? Esa es la realidad. Pero en el mejor de los casos yo les puedo decir que hay gente como nosotros que sí tiene propuestas, que sí tiene cierta trayectoria y que puede garantizar que estemos mejor. Fíjate que inclusive ayer tuve la oportunidad de estar en las oficinas de Coparmex Distrito Federal. Tienen ellos una manta afuera de sus oficinas que queda allá en Viaducto Río Becerra, y que decía que si una despensa te dura tres días, ¿no? A lo más. Y el mal gobierno y un mal diputado, y un mal gobernante, ¿cuánto te va a durar? Bueno, en este caso a malos diputados 3 años, ¿no? Así es. Eso es, no hay mejor caso, ¿no? Como ese. La despensa a lo más te durará los 3 días, pero tu mal gobierno, pues de manera permanente. Gustavo Madero ya nos duró 18 años. Oye, que por cierto, a ver, cuéntame, tengo entendido a través de las redes sociales que te estamos siguiendo, es de que has tenido inclusive problemas de que han golpeado a gente de tu equipo. Sí, por supuesto. Mira, aquí hay que ser muy claros. Sí. También esos son los mecanismos bajo los que opera, bajo los que se conduce la izquierda y sobre todo el PRD. Y con esta claridad se lo señalo porque en particular van 3 ocasiones que han agredido a mi equipo de trabajo y lo han hecho pues claramente personas que se han identificado como gente del PRD. Incluso en una de las ocasiones a una persona de los que estaban ahí involucrados se les cayó una credencial del equipo de campaña pues del PRD. Así es que tenemos las pruebas claramente, la identificación claramente de quiénes son. En la primera ocasión eran 6 de mis brigadistas que estaban colocando propaganda en postes y en un crucero vial en la noche, y llegaron 40 personas, más de 40 porque ya ni siquiera yo los pude contar porque yo llegué al lugar de los incidentes, y eran más de 40 personas, todos jóvenes, que agredieron a mis 6 brigadistas. Los lesionaron evidentemente, y fuimos en esa ocasión sí a dar al Ministerio Público. Lo que te puedo decir es que llegó hasta pues el presidente del partido del PRD en la delegación a velar por sus agresores. En la pobrecitos, ¿no? En la segunda ocasión también hubo armas de fuego de por medio, exhibidas, amedrentaron a mi gente. También se encontraban colgando propaganda en la noche, y en esa ocasión le dieron un cachazo a uno de los chicos en la cara. Sí, vi la fotografía. Pues, desgraciadamente tuvieron que pues meterlo a cirugía plástica, someterlo a cirugía plástica y 15 puntadas para poder corregir. ¿Cómo sí? El tema, pues él ya evidentemente ya no está colaborando conmigo, él está en su casa, está recuperándose, con el riesgo de que pueda tener un daño permanente en la movilidad del rostro. Y en la tercera ocasión fue hace 2 días, donde mi brigada, trabajando en una de las colonias a plena luz del día, de igual manera llegaron gente perredista con armas de fuego a decirles que se fueran de ahí, que no los querían ver y que además que me pasaran el mensaje como candidato. Entonces, pues estos hechos de intimidación hablan pues de cómo se conduce la izquierda, de cómo manejan un doble discurso, ¿no? Preocupados y diciendo que gobiernan para nuestro bien, pero pues queda claramente señalado que no es para nuestro bien, es para su bien, para su bienestar, para seguir lucrando con los puestos públicos y para llegar hasta donde tengan que llegar con tal de no perder esos espacios. Y te diría que en lugar de amedrentarnos, pues es una señal hasta en cierta medida positiva, porque quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Si no lo estuviéramos haciendo de esa manera, pues ni siquiera se meterían con nosotros, ni siquiera nos voltearían a ver, pero el temor, el representar una amenaza para sus intereses, es lo que seguramente los lleva a agredirnos. Así que
pues ese es un parámetro que yo tomo en cuenta para saber si estamos haciendo bien la campaña, si no estamos haciendo bien, pero sobre todo para saber que nos irá muy posiblemente bien el domingo 7 de junio, siempre y cuando la gente salga a votar. Claro. Así que la invitación es, salgan a votar, no anulen su voto, de verdad razónenlo y mejor ejerzan un voto útil. Si no comparten, si ustedes votaron en alguna ocasión por el partido que está en el gobierno y no comulgan, no coinciden o ya no simpatizan con él, pues la mejor manera de manifestar eso es votando por otra opción, pero voten, porque el voto nulo, como ya lo platicamos, no sirve, el dejar el voto en blanco tampoco sirve, y el no ir a votar, pues a los únicos que beneficia son a los que, como dijimos, son los que movilizan, los que compran el voto, los de las despensas, los de los tinacos y pues a los que ejercen estos mecanismos de presión. A ver, es muy importante que a ver si nos puedes dar algunos consejos de manera muy prácticos en estos últimos minutos que nos quedan. A ver, si el domingo 7 de junio vemos, por ejemplo, que estén repartiendo despensas, que están dando dinero, que están inclusive amenazando con si no votas por el partido que está en el poder, en este caso estamos hablando de la parte delegacional, ¿dónde tenemos que denunciar? Mira, de entrada hay un número telefónico de la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, así que se pueden comunicar. También se pueden comunicar al 066, por ejemplo, de la policía para denunciar estos hechos, porque son delitos electorales, y la policía tiene la obligación de intervenir en esas circunstancias. Sí. Así que si ustedes ven movimientos sospechosos, que haya movilizadores, por ejemplo, gente que trae listas, que cínicamente traen listas de personas que reciben, por ejemplo, los apoyos sociales, las becas, el tema del apoyo adulto mayor, a madre soltera, y que con base en esta información van y tocan la puerta y le dicen vamos a votar por el PRD y te vamos a llevar a votar. Si ustedes ven esos movimientos, por supuesto que hay que denunciarlos y hay que parar a esta gente. La mejor manera, el mejor remedio para esto es que nosotros actuemos, que no nos quedemos callados. Y es importante que sepan que las denuncias son anónimas, no necesitan dar su nombre cuando denuncian. Así que el 066 es la mejor herramienta para denunciar este tipo de cosas de entrada. Inclusive también si alguien no nos quiere dejar votar, ¿no? Así es también. De hecho, es importante que sepan que en las casillas hay representantes de los candidatos, representantes de los partidos políticos, que están tomando nota de las circunstancias, de los hechos que se estén dando. Así que si en algún momento se da una irregularidad, se pueden acercar con los representantes de los partidos o con el presidente de la mesa de la casilla para señalar estos hechos y que quede inscritos como incidentes en la jornada electoral, que funcionan, por supuesto que sirven para cuando se realicen los conteos. Es decir, si de manera reiterada no le permiten votar a la gente, o si permiten que vote gente que no vive en esa sección o que no aparece en la lista nominal, o que ven que hay un funcionario. Por ejemplo, les quiero comentar, hay dos operaciones que hay que estar muy atentos que pasen en esta jornada. Hay una dinámica donde les dan teléfonos celulares para que tomen la fotografía de la boleta. Es decir, los ya obligan no es válido a votar, eso, ¿no? Ya no es importante que no los intimiden, que no les obliguen a sacar los celulares para tomar fotografías, porque es un mecanismo para validar si votaron por ellos o no. La segunda manera es con niños. También hay niños que están fuera de las casillas y los hacen que pasen con la persona a votar. Y entonces el niño se fija por quién votaron y señala si hizo lo correcto o no hizo lo correcto. Así que se están valiendo de todo. Ese es otro mecanismo muy importante. Otro mecanismo es la operación popote. Ahora en un popote meten un billete doblado y saliendo de la votación, dependiendo de si votó o no votó, le dan su billetito en su popote. Así que no se ve la entrega del billete, sino se ve como te dan un popote y pues tú ni siquiera sabes qué contiene ni por qué, ¿no? Y ya no pareciera muy inocente la entrega de un popote. Bueno, pues dentro del popote va un billete. Así que son mecanismos que cada vez son más ingeniosos, pero para utilizar pues estas dinámicas de siempre, ¿no? La consigna de comprar el voto, de vigilar que cumplan con sus instrucciones y pues sobre todo estos líderes que lucran elección tras elección con la conciencia de la gente. De acuerdo, a ver, ya me quedan unos 2-3 minutitos nada más, dos cosas rápidamente. La primera, ¿a qué hora el domingo vas a saber si ganas?
Bueno, pues el conteo Ajá. empieza, las casillas, como ustedes saben, se cierran a las 6 de la tarde. Sí. El Instituto Electoral nos dice que alrededor de las 8 a las 10 de la noche tendremos ya los primeros resultados, Ajá. pero realmente ya una tendencia marcada podría ser alrededor de las 12 o 1 de la mañana. Ajá. Así que sería importante estar pendientes alrededor de la 1 de la mañana para ver cuáles son las tendencias y los resultados. En este caso, el Instituto Electoral del Distrito Federal lo va a pasar totalmente en vivo a través de Internet. Así, mira, es importante que sepan que Ajá. en este proceso electoral las cosas serán distintas, es un Ajá. proceso nuevo. ¿Por qué? Porque hubo una reforma política. Sí. Entonces, quien organiza el proceso, quien organiza la elección ya no es el Instituto Electoral del DF, Ah, ok. ahora es el INE. El El INE, directamente. Ujú. Entonces, habrá que estar atento de la página del INE Ujú. para conocer los resultados. Quien realiza los conteos locales sí es el Instituto Electoral del Distrito Federal también. De acuerdo. Entonces, hay ahora una mezcla, no quedan claras las funciones y eso también podría llegar a representar un foco rojo en la elección Ujú. por la complejidad, por la supuesto. novedad en la que se va a dar. Entonces, tendremos que ser todavía más cautelosos de posibles irregularidades que haya en este proceso. Muy bien. Tu mensaje final para todo el público de Astele.tv. Pues muchísimas gracias. Primero yo agradecerte, Miguel, la invitación. Por supuesto, también agradecer a todo el equipo de ASTL TV. De entrada, decirles que apuesten por la juventud, que apuesten por sangre nueva en la política, que vean que somos verdaderos voceros de la comunidad, que somos no políticos, sino vecinos, y que queremos de verdad cambiar la situación, lo que vivimos como capitalinos en nuestro entorno. Cada vez estamos peor, desgraciadamente, y ya es hora de comenzar a pensar en un cambio en la Ciudad de México. Esta crisis hepatítica, esta crisis amarilla en la que hemos vivido desde hace 18 años, pues hoy nos queda más que claro reflejado en que somos la entidad con mayor corrupción, que somos la entidad con mayor inseguridad, que somos la entidad que ocupa el lugar número 33 por la calidad de los servicios y que sin lugar a dudas no tenemos el trato que merecemos. Somos tratados como ciudadanos de segunda en la Ciudad de México. Y es hora de que podamos vivir bien y desde luego que la manera de romper, de hacer un hoyo en el muro del autoritarismo en la Ciudad de México, ese hoyo lo haremos con las diputaciones locales. Así que yo les pido que salgan a votar, que lo hagan con entusiasmo, que inviten a sus familias, a sus vecinos y que verdaderamente logramos transformar la realidad en la Ciudad de México. Muy bien. Gracias, Ana. Gracias, Miguel. ¿Mm? Un gusto. Y suerte. Gracias. Y gracias a todos los que nos siguieron aquí en Astele.tv. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y vamos a estar platicando, por supuesto, de todos y cada uno de los resultados en este proceso electoral 2015. Hasta entonces.